En esta segunda clase teórica sobre teoremas integrales vamos a estar estudiando el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es una generalización más o menos intuitiva del teorema de Green. A modo de introducción, veamos un caso particular. Supongamos que tenemos dos campos escalares PQ de R2 en R de clase C1, y con esos campos definimos un campo de R3 en R3 cuya primera componente es P, la segunda es Q y la tercera es 0. Tomemos además una curva gamma cerrada simple parametrizada por alguna función sigma como esta. Fíjense acá en la tercera componente es 0. Eso quiere decir que la curva gamma está contenida en el plano XY. La curva gamma es algo así. La coordenada z sobre la curva es siempre 0, así que es una curva en el plano XY. Y además llamemos S a la parte del plano XY que queda encerrada por la curva gamma. Esta parametrización sigma va a inducir alguna orientación en la curva gamma. Supongamos que esa orientación es la que indicamos con las flechitas, así. Definamos una curva gamma amonio en R2 que sea esta misma curva gamma pero pensada en R2, ¿sí? Más específicamente, gamma amonio es la imagen de la trayectoria sigma amonio, donde sigma amonio es una función condominio en AB, codominio en R2, y que se calcula como x de t y de t. X de t y de t son las mismas funciones x de t y de t que están acá, ¿no? Es como que saco esta curva gamma y con la misma forma la pego en R2 y eso es gamma amonio. Bueno, si la parametrización sigma sobre, a la curva gamma la recorre en esta manera, así como indicamos con las flechitas acá, gamma amonio, por esta parametrización gamma amonio, va a estar recorrida en el sentido antihorario que dibujamos acá. La región que encierra la curva gamma amonio, vamos a llamarla D, y vamos a agregar lo siguiente. Esta región S encerrada por la curva gamma es una superficie en R3. Es una superficie en R3 que podemos parametrizar con una función sigma, condominio en D, codominio en R3, y que valga la primera coordenada es X, la segunda es Y y la tercera es 0. ¿Sí? Uso la X y la Y como parámetros. X y 0 cuando X y Y están en la región D es una parametrización de la superficie S que tenemos acá. Esta parametrización tiene
vector tangente sigma x 1, 0, 0, vector tangente sigma u 0, 1, 0, y entonces el producto vectorial sigma x, producto vectorial sigma y, es 0, 0, 1, y eso es el versor K. Fíjense que este vector 1, 0, 0 es el primer vector canónico del versor I. Este vector es el segundo vector canónico del versor J. El producto vectorial I por J da el versor K. Bien, entonces este vector ya es unitario, así que esta parametrización de la superficie S asigna en cada punto S un vector unitario que es paralelo al vector K. Digamos, acá en el dibujo podemos completar esto con vectorcitos unitarios en cada punto paralelos al eje Z. Y esa es la orientación que esta parametrización sigma asigna a la superficie S. El campo este era F, así que si calculamos el rotor de este campo, eso nos va a dar el vector 0, 0, derivada de P, derivada de Q respecto de X, menos derivada de P respecto de Y. Y es el vamos a escribir así. La componente en X es 0, en Y es 0 y en Z es esta diferencia de las derivadas parciales de Q y de P. Bueno, calculemos ahora el flujo a través de la superficie S del rotor de este campo vectorial. Bueno, por la definición de flujo, esto es la integral doble sobre D del rotor, compuesto con la parametrización sigma que teníamos, producto escalar, sigma x por sigma y, diferencial x diferencial y. Acá estamos usando la parametrización sigma de la superficie S que definimos acá. Bueno, esto era en todos lados el versor K, así que esto nos da la integral doble sobre D. Fíjense que sigma de xy es xy 0, ¿no? Así que esta composición es la derivada de Q respecto de X menos derivada de P respecto de Y en xy por K escalar K diferencial X diferencial Y. Bueno, este producto escalar vale 1 y entonces acá tenemos la integral doble sobre D de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Y es una integral en R2, es la integral de esta diferencia de derivadas parciales en la región D de R2, que es esta. Bueno, la región D tiene como frontera a la curva gamma, gamma monio,
PQ son campos de clase C1, así que estamos en las hipótesis del teorema de Green, así que acá, por el teorema de Green, podemos transformar esta integral doble en la circulación sobre la frontera de D, que es la curva gamma amonio, de el campo PQ. Tenemos una parametrización de la curva gamma amonio, es esta sigma amonio que definimos acá. Así que esto podemos escribir la integral entre A y B, de PQ compuesto con sigma amonio, producto escalar sigma amonio prima, y esto es la integral entre A y B de PQ compuesta con sigma amonio, producto escalar sigma amonio prima es X prima y prima, y esto, siguiendo un poquito con la cuenta, es P compuesta con sigma amonio por X prima más Q compuesta con sigma amonio por I prima integrante. Ahora, P compuesta con sigma amonio es lo mismo que P compuesta con sigma. Sigma es esta. ¿Sí? Si yo compongo P con sigma o P con sigma amonio, como P no depende de Z, me da exactamente lo mismo. Y lo mismo con Q, ¿no? Q compuesta con sigma amonio es exactamente lo mismo que Q compuesta con sigma. Así que esto lo podemos escribir como la integral entre A y B de P Q0 compuesta con sigma, producto escalar X' y' 0 diferencial T. Esto que está acá es sigma prima. Así que esto es, por definición, la integral sobre gamma del campo PQ, es decir, la circulación sobre gamma del campo F. Bueno, y entonces si leemos toda esta cuenta que hicimos desde el principio hasta el final, saltando los pasos intermedios, tenemos que el flujo del rotor a través de la superficie S resulta ser la circulación del campo sobre gamma. El flujo sobre la superficie del rotor del campo es igual a la circulación sobre gamma del campo F. Y la superficie es esta, y fíjense que la curva gamma es lo que uno llamaría el borde geométrico de la superficie S. A partir de ahora el borde geométrico de la superficie S lo vamos a denotar de esta manera. Llegado a este punto es casi natural preguntarse si esto que encontramos acá no será válido en general. En general quiero decir cuando S sea una superficie más general que esto y el campo F no sea
no sea tan particular como este que tomamos acá, sino un campo C1 cualquiera en R3. Es decir, supongamos que tenemos en R3 una superficie cuyo borde geométrico es una curva cerrada simple como esta, orientada. Una superficie en R3, S, también orientada con vectores normales, por ejemplo así, normales unitarias, así, y el borde geométrico a la superficie S, que llamamos así, orientado también. Tenemos además un campo de clase C1 con dominio en A. A es un abierto que contenga S. Entonces decía, es casi natural preguntarse si no seguirá siendo cierto esta relación en este caso más general. ¿Será cierto que el flujo a través de la superficie S del rotor de este campo sigue siendo la circulación sobre el borde de la superficie, el borde geométrico de la superficie del campo? Bueno, la respuesta es sí, y eso es, en resumen, el teorema de Stokes. Antes de enunciar el teorema, necesitamos definir de una manera precisa a qué llamamos borde geométrico de una superficie. Bien, supongamos que tenemos una parametrización sigma de una cierta superficie S. Sigma tiene dominio en D, que es una región en R2, supongamos que D es algo así. La frontera de D es una curva simple cerrada. Y sigma transforma D en S. Bien, acá geométricamente todos podríamos identificar esta curva negra como el borde de la superficie S, ¿no? Como el borde geométrico de la superficie S. Bueno, pero para definir vamos a suponer que sigma es inyectiva. En D. Con esa hipótesis, sigma va a transformar esta curva cerrada simple en R2, que es la frontera de D, en la curva cerrada simple negra que estábamos llamando borde geométrico de la superficie. Pero no solamente eso, sino que además, si tenemos una parametrización de la frontera de D, supongamos que tenemos una trayectoria sigma que es una parametrización de la frontera de D y que además le va a asignar un sentido de recorrido a la frontera. Supongamos que ese sentido de recorrido es antihorario.
Bueno, vamos a definir el borde geométrico de S, esto que marcamos acá. Como la imagen por sigma de la frontera de D con el sentido de recorrido dado por la composición de la parametrización de la superficie con la parametrización de la frontera de D. Con la hipótesis de inyectividad para sigma mayúscula aplica la frontera del dominio D en el borde geométrico de la superficie S, y esta composición es una parametrización del borde geométrico de la superficie S. Es una parametrización que le asigna algún sentido de recorrido a este borde geométrico. Bueno, supongamos que ese sentido es este. La parametrización sigma también va a asignar sobre la superficie una orientación, un conjunto de vectores normales en cada punto. Esos vectores normales, bueno, están relacionados con la orientación del borde geométrico, ¿no? Si el borde geométrico se orienta como dibujamos acá a través de esta parametrización, las normales en cada punto van a resultar como así. Repito, si a través de esta composición sigma mayúscula al borde geométrico de S le asigna este sentido de recorrido, sobre la superficie va a asignar normales como estas, ¿sí?, que apuntan de tal manera que si uno se imagina que está parado sobre el borde geométrico de la superficie, con la cabeza apuntando hacia donde van las normales, por ejemplo, así, y camino sobre el borde en el sentido indicado, las normales me quedan a mano izquierda, ¿sí? Si camino así sobre el borde con la cabeza para donde apuntan las normales, en la mano izquierda, esta, a mano izquierda me quedan las normales. Ahora sí, teniendo esta definición para borde geométrico de una superficie, podemos enunciar el teorema de Stokes. Entonces, tomemos una superficie en R3 parametrizada por una parametrización sigma a la que le vamos a pedir que sea inyectiva. Designemos así al borde geométrico de S y tomemos un campo de clase C1 definido en un conjunto A abierto que contenga a la superficie S. Esto a veces se expresa diciendo que F es C1 sobre la superficie. Si tengo un campo C1 definido en un conjunto abierto que contiene la superficie, a veces se dice que el campo es C1 sobre la superficie. Bueno, en esas condiciones, el flujo del rotor del campo a través de la superficie es igual a la circulación del campo por el borde geométrico de la superficie.
Ese es el teorema de Stokes. Y fíjense que acá en esta igualdad, en la tesis del teorema, las dos integrales que aparecen, la que está a la derecha y la que está a la izquierda, las dos dependen de alguna orientación. La de la izquierda depende de la orientación de la superficie, depende de para dónde apunten los vectores normales de la superficie, y la de la derecha del sentido recorrido. Entonces, si esto tiene que valer, está claro que tenemos que establecer alguna relación entre la orientación que hay en S y la orientación que está dada en el borde de la superficie. Bueno, esa relación es justamente la que mencionamos acá cuando definimos borde geométrico de una superficie. Si tengo sigma y tengo el borde del dominio de sigma recorrido en sentido positivo, el sentido en que hay que recorrer el borde geométrico de la superficie está dado por esta parametrización de ese borde, y podemos recordar la relación que hay entre el sentido de recorrido del borde de la superficie y el sentido de las normales, imaginándonos que caminamos por el borde de la superficie con la cabeza hacia donde apuntan las normales, recorremos el borde en el sentido definido, y las normales nos tienen que quedar a mano izquierda. Vamos a hacer un ejemplo. Tomemos este campo vectorial y esta superficie, y vamos a verificar para este caso el teorema de Stokes, es decir, vamos a hacer la cuenta de la izquierda, la cuenta de la derecha, y ver que efectivamente son iguales. Bueno, primero ubiquémonos geométricamente. S es un paraboloide que mira para abajo. Acá, cuando x e y valen 0, z vale 4. Y la intersección con el plano, la intersección de la superficie definida por esta ecuación con el plano xy, cuando z vale 0, es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es esta circunferencia acá. Entonces, acá tenemos radio 2, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4, me limita a este disco. Entonces ahí tenemos la superficie. La superficie podemos identificar acá lo que va a ser el borde geométrico de la superficie, este. Bueno, si vamos a verificar el teorema de Stokes, lo primero que uno tendría que mirar es qué orientaciones asignar a cada cosa. Si el borde geométrico lo recorremos desde el eje X hacia el eje Y, por ejemplo, así. Por lo que vimos antes, las normales sobre S tienen que estar apuntando, de manera que si yo recorro acá con la cabeza al lado de las normales me queden a mano izquierda, las normales tienen que apuntar así. Bien. Calculemos primero la circulación del campo sobre el borde geométrico. Bueno, para eso vamos a necesitar una parametrización de este borde geométrico, y por ejemplo
podríamos tomar esta, ¿no? Recorre la circunferencia de radio 2 en el sentido que queremos, del eje X hacia el eje Y. Bueno, entonces esto es la integral entre 0 y 2pi del campo compuesto con la parametrización. La y vale 2 seno de t, la x 2 coseno de t, la z vale 0, producto escalar, la derivada de esto, bueno, y eso es, vamos a seguir por acá abajo, la integral entre 0 y 2pi de menos 2 seno cuadrado menos 2 coseno cuadrado todo por 2, o sea que nos da la integral entre 0 y 2pi de menos 4, porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, así que esto da menos 8pi. Bien, eso es la integral acá de la derecha. Vamos a la integral de la izquierda. El rotor del campo es constante, 0, 0, menos 2, la cuenta da eso. Y para calcular el flujo a través de la superficie, uno deberíamos verificar esta hipótesis, ¿no? Sigma S es la imagen de una sigma inyectiva. Y digo eso porque tal vez lo primero que uno intentaría acá es definir una sigma usando la idea de coordenadas cilíndricas, que la x sea rho coseno de tita, la y sea rho seno de tita, y la z, que es 4 menos x cuadrado más y cuadrado, es 4 menos rho cuadrado. Esto con rho entre 0 y 2 y tita de 0 a 2pi. Bueno, esto es una parametrización de la superficie. Esto es una parametrización de la superficie con dominio (0,2 por 0,2pi). El problema de esta parametrización es que no es inyectiva. Esta parametrización no es inyectiva porque todos los puntos que están con ρ igual a 0 van a parar todos al origen de coordenadas. Entonces no es inyectiva. Para estar seguros de que vale esto, acá hay una hipótesis que dice que el sigma es una parametrización inyectiva. Entonces deberíamos tratar de buscar alguna parametrización inyectiva de esta superficie. Bueno, para este es fácil, porque podemos proponer sigma que sea x y 4 menos x cuadrado más y cuadrado con D el disco de radio 2. Y esta parametrización sí es inyectiva.
Bueno, entonces ahora que encontramos una parametrización inyectiva, seguro que estas dos cosas tienen que ser iguales y vamos a calcular lo que nos falta, que es la integral de la izquierda. Ahora un detalle, para calcular esta integral de la izquierda, la integral de la izquierda es independiente de la parametrización, solamente depende de la orientación. Así que si yo me cuido de mantener la orientación correcta, la integral que está acá a la izquierda la puedo calcular usando esta parametrización inyectiva o usando esta otra, que tal vez me queda más cómodo. Entonces lo que vamos a usar es, lo que vamos a hacer es calcular la integral de la izquierda, el flujo del rotor sobre la superficie, usando esta otra parametrización, verificando la orientación, porque nos queda más cómodo. El tema de pasar por buscar esta que sea inyectiva es simplemente para ver que cumplimos con todas las hipótesis acá del teorema y que entonces va a tener que valer esta igualdad. Elegimos entonces esta parametrización y nos preparamos para calcular el flujo del rotor. Si esta es la parametrización, derivo respecto de ρ, derivo respecto de θ, calculo el producto vectorial y termina dando esto. Antes de ir adelante hay que verificar que la orientación inducida por esta parametrización sea la que queremos. Así que, por ejemplo, miremos acá, si θ vale 0, por ejemplo, tenemos el vector normal 2ρ cuadrado 0 ρ. ¿Qué tenemos? Entonces, apunta en el sentido positivo del eje X, 0 en Y, positivo del eje Z. Vamos al dibujo. θ igual a 0 se corresponde con el plano ZX. Estaríamos sobre esta línea. Y tenemos coordenada en X positiva para el vector normal, coordenada en X positiva, coordenada en Z positiva. Es decir, tenemos un vector normal inducido por la parametrización sigma monio que apunta como queremos. Entonces eso lo anotamos acá. Orientación correcta, digamos. Bueno, entonces ya tenemos todo. Calculemos el flujo a través de la superficie del rotor de este campo. Va a ser la integral para el radio entre 0 y 2, θ entre 0 y 2pi, del rotor, que era 0, 0 menos 2, producto escalar sigma ρ por sigma θ, integrado en θ, integrado en ρ. Bueno, esto da la integral entre 0 y 2, entre 0 y 2pi, de menos 2ρ, cuando integro en θ me queda 2pi por esto, así que tenemos eso, y esto es menos 4pi ρ cuadrado sobre 2 entre 0 y 2, que es menos 4pi 2 al cuadrado sobre 2, o sea, menos 4pi por 4 sobre 2, que es menos 8pi.
Menos 8pi es el flujo a través de la superficie del rotor del campo. Que coincide, como no podía ser de otra manera, coincide con la circulación que habíamos calculado al principio. Observemos lo siguiente. El teorema de Stokes dice que si S y el borde, acá es el borde, y el borde geométrico de S están orientados como corresponde, digamos, están orientados consistentemente, el flujo del rotor a través de la superficie es igual a la circulación del campo. Y nosotros lo acabamos de hacer la cuenta para esta superficie S y su borde geométrico. Ahora, miremos la curva esta, la roja. Este borde de S es también el borde de este disco de radio 2 en el plano XY. Entonces, si aislamos ese disco, que tiene como borde esta curva roja, decíamos, este borde de S es también el borde del disco. Entonces también para este disco y esta otra superficie, que llamemos S-monio, para esta superficie de S-monio, tiene que cumplirse el teorema de Stokes siempre y cuando S-monio esté orientada consistentemente con el borde, que en este caso es con vectores normales paralelos al eje Z, así apuntando para arriba. En cada punto del plano XY, el vector normal que apunta en la dirección del eje Z es el versor K. Entonces, para esta otra superficie de S-monio también tiene que ser cierto que el flujo sobre S-monio del rotor del campo sea la circulación de F sobre el borde. Fíjense que este borde de S es también el borde de S-monio. Del campo, y como esto es el borde de S, esto también tiene que dar menos 8pi. ¿Cómo podemos verificar directamente muy rápido? Calculemos esto. Esto es el flujo a través de S, la integral sobre S-monio de el rotor del campo, producto escalar, la normal, que tengo que tomar la superficie, que es K, diferencial S. Es decir, la integral del campo escalar, rotor, producto escalar, rotor, vector normal. Como el rotor de F era 0,02, 0,0 menos 2, perdón, 0,0 menos 2, producto escalar, el versor 0,01, me da menos 2. O sea que esto es menos 2 veces el área de S-monio, y el área de S-monio es pi por el radio al cuadrado. El radio es 2, pi por 2 al cuadrado, así que tenemos menos 8pi, exactamente como nos tenía que dar. Y esto es una cuestión interesante del teorema de Stokes, que se dice que si tenemos, uno lo enuncia así, ¿no? Tenemos una superficie orientada con sus normales, el borde, supongamos
que es este. Con la orientación correcta. Esto es S y este es el borde. Y entonces el flujo del rotor a través de S va a ser la integral sobre el borde del campo. Ahora, esto vale para esta superficie S o para cualquier otra superficie S que tenga como borde geométrico a la misma curva. Si fijamos esta curva, hay otras superficies en R3 que tienen como borde geométrico esta curva. Por ejemplo, bueno, este parche, como hicimos recién, o también un gorro de cocinero, así puesto acá. Cualquier otra superficie, para cualquier otra superficie orientada consistentemente con la orientación de la curva roja, que tenga como borde geométrico a la curva roja, va a cumplir con esto. Entonces no es solo para una curva y la superficie, sino para cualquier superficie que tenga como borde a esta curva roja. Y esta observación nos lleva a lo siguiente. Supongamos que tenemos en R3 un conjunto A abierto, simplemente conexo, y un campo con dominio en A y rotacional. Recordemos que simplemente conexo quiere decir que cualquier curva cerrada simple contenida en el conjunto A puede ir achicándose de manera continua. Digamos, puedo generar una sucesión de curvas cada vez más chicas que convergen en un punto, de manera que todas estas curvas y el punto en el que colapsan todas las curvas, están en el conjunto A. En estas condiciones, si yo tomo una curva cualquiera cerrada simple en A, supongamos una curva como esta, voy a poder encontrar una superficie cuyo borde geométrico sea esta curva. Una superficie contenida en A, cuyo borde geométrico sea esta curva. Si la curva está orientada, bueno, acá como indica acá con las flechitas, orientemos la superficie A con normales como pide el teorema de Stokes, y entonces la circulación sobre la curva C del campo va a ser el flujo sobre la superficie S del rotor de ese campo, pero como el rotor es idénticamente nulo, esto da 0. Y esto se va a poder hacer para cualquier curva C cerrada simple. En el dominio A, ¿no? Bueno, pero entonces resulta que para cualquier curva cerrada simple en el conjunto simplemente conexo A, la circulación del campo da 0. Pero entonces el campo es conservativo. Entonces fíjense que esto es parecido a lo que hicimos con Green. Usando el teorema tenemos una manera de verificar que para cualquier curva cerrada simple la circulación es 0, la circulación va a dar 0, y entonces el campo es conservativo.